Buenas tardes, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Para nosotros es una honra estar compartiendo con ustedes nuestra fe. Venimos desde La Paz, Baja California Sur. Mi esposa me acompaña. Somos esposos desde hace ya 25 años. Estamos unidos. El Señor nos unió con su amor. Y tenemos como fruto de esta unión 2 hijos, uno de 18 años que se quedó ahí en casa con su hermana, que está de visita porque ella ya se casó, ya tiene 24 años, es esposa ella desde hace 2 años y recientemente nos ha dado la corona de recibir a nuestra primer nieta. Y Dios ha sido bueno y por eso estamos celebrando su gracia, su misericordia. Desde hace 7 años somos responsables de Amistad Cristiana de La Paz en esta nueva época. Es un ministerio que tiene más de 30 años en todo el territorio de Baja California Sur, y desde el año 2010 mi esposa y yo estamos experimentando esta gracia, esta misericordia de Dios para nuestra familia y para las familias que se congregan allí con nosotros. Así que de toda la familia de Amistad Cristiana en Baja California Sur reciban un aplauso, un saludo, y demos un aplauso de gloria al Señor, porque suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos también dar gracias a la familia Pardillo, a los doctores, a Gillo, a Yaya, gracias por la invitación. A mi hermana que está aquí presente, hermosa, gracias por venir. Y a ustedes pues nos tomamos el tiempo hoy de oír la palabra viva. Así que vamos a orar, que Dios hable a nuestro corazón esta noche. Queremos compartir esta noche contigo algo que el Señor ha estado hablando a nuestro espíritu, ministrándonos, haciéndonos entender por medio de la fe. La fe es un don de Dios que nos hace entender el corazón mismo de Él, su gloria. Sin la fe no podemos entender, así que Él nos ha dado una medida de fe para que nosotros sepamos su riqueza, las riquezas de su gloria, de su reino, de su gracia, de su favor para con nosotros, y que podamos poner por obra su palabra. Su palabra está llena de sabiduría, de consejo para nuestras familias. Y hoy quiero hablar precisamente de la familia. Quiero que me acompañes al Salmo 104, versículo 5. Este versículo claramente nos dice que Dios fundó la tierra sobre sus cimientos y que nunca, jamás será removida. Fíjate, nos está este versículo aseverando contundentemente que cuando Dios hizo la tierra y reordenó los cielos y la tierra, y todo esto está en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, como el Señor comenzó a reordenar todo, porque la tierra estaba en desorden, en vacío. Y como dice este salmo, que cuando Él lo hizo poniendo cimientos. Di conmigo, cimientos. Y yo observo y entiendo que estos cimientos que Dios ha puesto, como dice este salmo, nunca jamás serán removidos. Y observo que el Señor estableció en el 6º día de su creación la familia. Él estableció, fundó, instituyó la familia, y la instituyó sobre la base del matrimonio, la unidad entre hombre y mujer. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, a su semejanza, hombre y mujer los creó, los unió y los bendijo. Y les dio el mandamiento de que sojuzgaran la tierra,
de que se multiplicaran, de que fructificaran. Y todo esto es precisamente los cimientos que desde el principio Dios estableció. Así que lo que nos está hablando la Escritura y lo que nos está revelando el Espíritu de Dios es que la familia nunca jamás será removida de la tierra. Di conmigo, la familia que Dios diseñó nunca jamás será removida de la tierra, porque son los cimientos que Dios estableció. Y fíjate lo que dice el Salmo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, dice, ¿qué ha de hacer el justo? Y ¿sabes qué, amado? Pareciera que en este tiempo hay un empeño de parte de la sociedad, de los gobiernos de la tierra, como que parece que hay un empeño, una obstinación a ir en contra de los cimientos y destruir los fundamentos que Dios estableció. Hoy estamos viviendo tiempos donde observamos que los gobiernos de la tierra, a través de los decretos de la ley, están modificando y tratando de desaparecer el diseño de Dios, lo que Dios estableció desde un principio. Ahora, esto no es nuevo, nosotros lo estamos viviendo ahora porque nos ha tocado vivir en este tiempo. Pero ya desde los tiempos de Noé y desde los tiempos de Lot, nos da testimonio la Escritura que la sociedad misma se levantó en contra de estos fundamentos y estos cimientos. O sea, en otras palabras, en los tiempos de Noé había muy poco entendimiento respecto al pacto matrimonial. El pacto matrimonial es el primer pacto que aparece registrado en la Escritura. Cuando Dios unió y bendijo al hombre, fue para habitar en él. Por eso el Señor diseñó el matrimonio para derramar bendición. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El diseño de Dios desde un principio, este pacto matrimonial incluye 3 personas: Dios, el varón y la mujer. Y sobre esta base el Señor decretó su bendición para todas las familias de la tierra. Desde un principio el diseño de Dios fue que la tierra estuviera habitada por una nación de sacerdotes, de gente santa, que toda la tierra le adorara, que toda la tierra viviera en esta bendición. Pero sabemos que por el pecado, la maldición del pecado y de la muerte vinieron a truncar este diseño original que Dios desde un principio estableció. Para esto apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas, para restaurarnos, para reconciliarnos con Dios mismo, con nuestro Creador, con nuestro Formador, y que podamos ser restablecidos en el conocimiento de su gloria. Así que nosotros estamos entendiendo que aunque la sociedad y por generaciones han tratado de ir en contra de los cimientos y fundamentos que Dios estableció en un principio, nunca jamás estos serán removidos. Nunca jamás. En los tiempos de Lot imperaba la inmoralidad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, la sodomía. Todo esto es un resultado de apartarnos de los cimientos, de los fundamentos que Dios estableció. Pero en medio de tanta cosa y en medio de cada generación, el Señor siempre nos da testimonio de que Él preserva
lo que Él estableció, los cimientos, los fundamentos que Él estableció. Noé fue un referente en su generación de este gran diseño de Dios. Él, su esposa, sus hijos, sus nueras edificaron el arca por instrucción de Dios mismo. Dios le advirtió a Noé que vendrían juicios, que vendrían un diluvio cuando nunca había llovido en la tierra, y que edificara un arca para que en esa arca su familia se salvase. Y Dios estableció un término. 120 años Noé estuvo pregonando la justicia de Dios. ¿De qué manera Noé predicaba? ¿De qué manera Noé anunciaba la justicia de Dios? Pues trabajando, edificando el arca, presentando a su familia, entendiendo el pacto matrimonial, viviendo con una sola mujer, sus hijos incluidos en la fe, sus generaciones siendo preservadas. Todo esto es el diseño de Dios. Y sin embargo vemos que el espíritu del anticristo se levanta siempre contra lo que honra y glorifica al Creador. Nosotros adoramos al Señor si guardamos nuestro matrimonio. Nosotros honramos a nuestro Creador si damos testimonio de esta fe, de este pacto matrimonial como la base de nuestra familia. Nosotros honramos al Señor cada vez que estamos viviendo para edificar la familia. De esta manera adoramos al Señor. ¿De qué nos sirve cantar? ¿De qué nos sirve practicar un hábito religioso si no estamos dando el fruto y no estamos honrando verdaderamente al Señor que nos hizo, que nos creó, que nos formó, que nos redimió con su sangre por medio de Jesucristo? Si no lo estamos honrando con lo que Él nos pide, que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, que por medio de la fe podamos vencer este mundo, así como Noé. Mientras se casaban, mientras se divorciaban, se volvían a casar. En los tiempos de Noé comían, bebían. Noé se dedicaba a edificar esa arca porque Dios le dio la instrucción. Nosotros debemos dedicarnos a edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, por medio de lo que Dios establece en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Debemos hoy más que nunca dar testimonio de que Jesús está en nosotros. Él es el que ha venido a restaurar a las familias de esta tierra. Él es el que ha venido a recordarnos que el cimiento que Dios ha fundado desde el principio no será removido. Él mismo dio su vida por nosotros y Él mismo es el fundamento de nuestra fe. Él mismo es el fundamento de la familia. Jesús, el Hijo de Dios, es el cimiento de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Da una ofrenda de aplauso de gloria al Señor. Tenemos que vivir con Jesús. Noé se encontró con la gracia, halló gracia delante de Dios y por esta gracia pudo edificar el arca. No estaba solo, di conmigo, no estaba solo. Jesús es la gracia. Juan dio testimonio diciendo: vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es la gracia de Dios mismo, manifestada a los hombres. Así que cuando tú y yo andamos con Jesús y Jesús gobierna en nosotros, podemos también tener éxito y llevar a cabo la obra de Dios en nuestra casa. El reino de Dios comienza en mi casa. Ahí comienza. El gobierno de Cristo comienza en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar. ¿De qué nos sirve ganar ciudades, verdad? Si perdemos nuestras almas, si perdemos lo que Dios nos ha confiado, la asignación
que Dios nos ha confiado. Yo entiendo ahora claramente por medio de la fe que la asignación que Dios nos ha dado es lo más importante que debemos desarrollar en la vida. Cada quien tiene sus proyectos personales, cada quien puede aspirar a tener una asignación, un rol en la sociedad, médico, abogado, arquitecto, lo que quiera hacer. Pero la asignación que Dios nos ha dado es ser a nosotros los varones hombres y a ustedes las mujeres ser mujeres. Y esto comienza con un entendimiento del modelo que Dios estableció, del cimiento que Dios desde un principio estableció. Ser un padre de familia en medio de esta generación. Ser una madre de familia en medio de esta generación que cada vez se aparta del fundamento. Y de esa manera testificamos nuestra fe. De esa manera estamos testificando que verdaderamente Cristo ha venido a nosotros y que verdaderamente su gracia, su favor se ha manifestado en nuestras vidas. Yo creo que cuando miraban a Noé edificando el arca, pues seguramente era objeto de burla, seguramente la gente lo criticaba, hablaba mal de él, porque no corría igual que los demás, no hacía lo mismo que el común de la gente. Y de la misma manera, cuando Cristo llega a nosotros, empiezan a cambiar nuestras prioridades, empieza a renovarse nuestro entendimiento y nos damos cuenta que Él tiene un plan perfecto, que sus pensamientos son mayores, que sus caminos son más altos, más elevados, que son pensamientos de bien, que son pensamientos de paz, los que el Señor tiene para aquellos que le aman. Y aún los cielos, amado, cuentan la gloria del Señor. Fíjate, vamos al Salmo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algo que nos están hablando los cielos. Hay algo, un mensaje oculto en los cielos. Allá en La Paz tenemos, y todo lo que es la parte sur de la península, se les recomiendo cuando vayan para allá, búsquenos para llevarlos a pasear. Hay unos cielos hermosos, abiertos, despejados, donde tú puedes ver por la noche las estrellas, un cielo estrellado, donde por la tarde puedes caminar por el malecón de La Paz y ver cómo el sol y los colores que se pintan en el atardecer hermoso, el crepúsculo, y luego al amanecer igual, cómo el sol sale y empieza los rayos a salir y a traer calor, y la luna llena. Todo esto es hermosísimo, pero hay algo más. Di conmigo: hay algo más. Hay algo más que contemplar la hermosura de todo esto, de toda la creación. Y es lo que nos está diciendo la palabra. Los cielos cuentan, dice. Tenemos que observar y por medio de la fe entender qué nos están diciendo, qué nos están contando esos cielos tan hermosos. Nos están contando la gloria de Dios. Son testigos de la creación misma de Dios. Son testigos de cómo el Creador, con su palabra, fundó los cielos y la tierra. Ellos están como testimonio para nosotros, el sol, la luna, las estrellas, de que hay un Creador, de que hay un formador nuestro y que Él estableció un orden. Y de eso nos da testimonio el cielo y el firmamento. Dice: anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara, ¿qué dice? Sabiduría. Hay sabiduría en este mensaje, en esto que nos cuentan los cielos. Ahora, ¿qué es lo que vemos entonces en los cielos a la luz de la fe?
Para mí ha sido una gran bendición entenderlo. Y esta noche lo comparto, y nuestra oración es que también nosotros contigo lo entendamos y lo podamos ver como lo vio Jacob. Jacob entendió algo tremendo. Cuando uno de sus hijos, José, el más pequeño, les contó a sus hermanos, a sus padres, un sueño que él tuvo de cómo miraba el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose a él. En ese momento Jacob entendió algo tremendo, que estaba hablando de su familia. Jacob guardó estas cosas en su corazón. Cuando contó el sueño a José, se dio cuenta que los cielos dan testimonio de la sabiduría de Dios. Ese sol representa al papá, ese sol representa la paternidad. El sol da calor a la tierra y está en una posición exacta, precisa. Si se moviera el sol tantito hacia nosotros, nos íbamos a quemar, ¿verdad? Se iba a encender la tierra, iba a arder. Pero también si el sol se moviera del lado contrario a la tierra, entonces experimentaríamos frío, experimentaríamos congelamiento. El sol está en el lugar donde Dios lo puso. Qué tremendo, ¿verdad? Ahí se queda el sol hasta que Dios diga otra cosa. Y la luna nos está mostrando también como una lumbrera que fue hecha en el cuarto día junto con el sol, un poco menor que el sol, pero nos está hablando de la maternidad. Nos está hablando la luna de la posición de la mujer, esa mujer sabia que edifica su casa, esa mujer sabia que entiende su papel, su asignación como madre de familia. Hay mujeres que menosprecian la maternidad, mujeres que rehúsan hacer un instrumento para la procreación. Y déjame decirte que en el diseño de Dios, el matrimonio fue para procrear, para tener descendencia, y que esta descendencia conociera y sirviera al Creador. Y todo esto está escrito en la Biblia. Recientemente nuestros tribunales, nuestras cortes, no solo en México, sino en todo el mundo, están tomando una postura de que el matrimonio no tiene como finalidad la procreación, sino la mera convivencia. Entonces, pueden estar en matrimonio un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y todo esto le llaman una ideología de género, que no es otra cosa más que un espíritu de rebelión, porque están tratando de desaparecer lo que Dios estableció, los cimientos, los fundamentos, aun cuando el sol, la luna, que salen todos los días, nos están recordando la gloria de Dios, la sabiduría de Dios, pero el hombre ignora todas estas cosas. Ante los ojos de los hombres, esta sabiduría está tapada, ¿verdad? No la pueden discernir, pero por medio de la fe, por medio de nuestra relación con Dios, podemos ir entendiendo realmente cuál fue el diseño de Dios en un principio para yo también alinearme a ese diseño. Yo quiero disfrutar de las bendiciones de Dios, y la única manera de disfrutar de las bendiciones de Dios es conociendo sus mandamientos y obedecerlos. ¿De qué otra manera? Siempre el Señor nos habla de que si guardamos su palabra, si guardamos sus mandamientos, las bendiciones nos alcanzarán. Ni siquiera necesitamos corretearlas.
Solamente aprender los mandamientos de Dios y nosotros renunciar a seguir siendo rebeldes, aceptar la asignación que Dios nos ha dado. Hombres que no quieren ser hombres, hombres que no quieren asumir responsabilidad, que los tienen que demandar para sacarles el costo de los alimentos para sus hijos, que los tienen que meter a la cárcel para que cumplan lo que se supone debieran hacer por amor a sus propios hijos. Porque si el sol nos habla de la paternidad y la luna nos habla de la maternidad que trae equilibrio, la luna está diseñada para regular las estaciones de los años, las mareas de los mares son equilibrados por medio de la luna. Así es tan importante el papel de la madre de familia en el hogar. Es la que pone el equilibrio, es la que con su ternura, es la que con la sabiduría de Dios le ayuda al esposo a edificar la familia, la casa. Y las estrellas son precisamente la descendencia que viene de un pacto matrimonial, la descendencia que Dios nos ha permitido tener. Ahora, cuando llegamos a Cristo, nosotros hace 19 años, esta gracia se manifestó a nuestras vidas. Estábamos al borde del divorcio, estábamos en ruina, estábamos totalmente pensando ya en la separación, porque no era posible mantenernos unidos. A pesar que nos amábamos, nos seguimos amando, porque hoy entendemos que Dios estaba ahí en medio de nosotros. Pero había cosas tremendas, los vicios, la violencia, y todo esto nos impedía disfrutar de nuestro matrimonio. Estábamos al borde de perder a nuestra descendencia, estábamos al borde de perder nuestra familia, pero apareció el Hijo de Dios. Apareció el Hijo de Dios. Se manifestó la gracia. El restaurador de portillos, el restaurador de familias, es el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz para salvar nuestra familia. Él vino a rescatar a las familias de esta tierra, porque en su nombre toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Yo veo ahora a mucha parte de la iglesia muy ávida de posición, de asignaciones. Unos quieren ser apóstoles, otros quieren ser profetas, otros quieren ser pastores, otros quieren ser arcángeles, o no sé qué les sigue arriba, porque hay tanta posición. Pero se nos ha olvidado ser padres de familia. Se nos ha olvidado ser madres de familia. Se nos ha olvidado la asignación más importante que Dios nos ha dado: ser esposo, ser esposa. Aun cuando diariamente el sol, la luna, las estrellas nos están contando la gloria de Dios. Cada vez que usted vea el sol, o por lo menos lo sienta, porque no lo va a ver directo porque le va a hacer daño, pero cuando observe la luna, cuando observe las estrellas, recuerde que le están contando algo, una asignación que Dios nos dio desde un principio, y que estos cimientos nunca jamás serán removidos. Van a permanecer para siempre. El Señor siempre se encarga de mostrarnos sus cimientos. Siempre, en cada generación,
el Señor está edificando familias. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, vio todo en ruina. Había muchos escombros. Le habían dicho que Jerusalén estaba arruinada, pero cuando llegó y la vio, era todavía mayor la destrucción. No se comparaba lo que le dijeron con lo que vio. Y se propuso no contarle a nadie sus planes de restaurar. Solamente él empezó a caminar sobre los escombros. Tal vez se preguntaba por dónde voy a empezar. Ante tanta desgracia, tanta necesidad, las familias estaban arruinadas económicamente, estaban endeudadas. Pero Nehemías tenía el corazón del Padre, y Nehemías alentó a sus hermanos a levantarse, a pelear por sus familias, a pelear por sus casas, a pelear por sus hijos, a pelear por sus hermanos. Y mis amados, es el Espíritu de Dios que nos infunde aliento en medio de los tiempos. Él hace prosperar su obra en medio de los tiempos. Su Espíritu nos infunde aliento para que tú y yo nos levantemos, y aunque haya mucho escombro en nuestras vidas, el Señor ha prometido restaurarnos si tú y yo le creemos, si tú y yo le recibimos, si tú y yo comenzamos a obedecer. Aquí en 1985 recuerdo muy bien ese terremoto, ese temblor que hubo aquí, aunque no estuvimos aquí, pero mi padre lo vivió. A él sí le tocó, y fueron días de angustia porque no teníamos comunicación con él. No sabíamos si estaba vivo o estaba muerto. Y recuerdo que en ese tiempo a las personas que ayudaban a quitar escombros, a mí me impacta esas imágenes de ver cómo una cuadrilla de hombres iba, quitaba los escombros con la motivación de salvar vidas. Por ahí se oían gritos, por ahí se oían llantos, y aunque tardaban horas en quitar, en remover esos escombros, salvaron muchas vidas. El Señor es paciente con nosotros. El Señor fija un término para nosotros, amado. Pero es necesario que tú y yo trabajemos. Ninguno, escuche bien, ninguno que no trabaje es digno de su salario, pero el obrero que trabaja es digno de su salario. Y la palabra nos exhorta a que tú y yo trabajemos, no solamente buscando la comida que perece, sino la que el Padre nos da, la palabra. Fíjate lo que dice Proverbios 24, versículo 30. Proverbios 24, versículo 30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Dos cosas: flojo y sin entendimiento. Esta mezcla es tan destructiva cuando somos ociosos en las cosas de Dios. Tú puedes ser un excelente trabajador, tú puedes ser una persona que le echa muchas ganas a lo que emprendes, llámese estudios, llámese trabajo, lo que sea. Pero ¿qué tal para las cosas de Dios? ¿Qué tal somos tan dedicados, tan perseverantes en las cosas de Dios, en conocer su instrucción? ¿Cómo vamos a ser obedientes a la palabra de Dios si no la conocemos? ¿Cómo vamos a ser obedientes y vamos a disfrutar las bendiciones del Señor si no guardamos sus mandamientos? Porque no ponemos atención, somos flojos, somos ociosos a la hora de alimentarnos en la palabra. Y además, ¿cómo vamos a tener entendimiento si no tenemos la fe ejercitada? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Así que entre más oigamos de la palabra de Dios, nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a fortalecer, y vendrá entendimiento para que tú y yo podamos aplicarlo
en nuestras casas. ¿Cómo ser un padre de familia conforme al corazón de Dios? Bueno, a través de conocer la palabra. ¿Cómo voy a ser una madre de familia? ¿O cómo vas a ser una madre de familia? A través de la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios. Porque la mujer necia con sus propias manos derriba su casa. Y somos necios cuando no atendemos la palabra, cuando no atendemos los consejos, los principios de Dios. Estamos siendo necios cuando no tomamos en cuenta lo que Dios dice. Entonces, este hombre del Proverbio 24 representa a aquellos que por un lado son ociosos y no buscan las cosas del reino de Dios y practicar su justicia, y tampoco tienen entendimiento. Y dice esta historia que cuando pasó este hombre por esta casa, dice: he aquí que por toda ella habían crecido, ¿qué dice? Los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba, ¿qué? Destruida. Te voy a decir algo: los espinos crecen solos. Di conmigo, los espinos crecen solos. No necesitamos esforzarnos, no necesitamos labrar la tierra, aventar semilla, no, solitos. Solitos crecen los espinos. Los problemas solitos, ¿verdad? Llegan. Ahora, no es lo mismo arrancar un espino cuando apenas está tiernito y no tiene raíz, nada más lo agarras y lo sacas. Pero cuando ya han crecido, trata de arrancar un espino, no vas a poder. A lo mucho te vas a quedar con algunas manojos, ¿verdad? Aquí de la maleza, pero sus raíces van a estar profundas, adheridas, arraigadas. Los problemas, llega un momento que los problemas son tan pequeños que con el consejo de Dios, con el diario, con nuestra comunión diaria con Dios, podemos entender cómo enfrentarlos, resolverlos. Pero si los dejamos crecer, al rato se convierten en un problema. Un día el que está a un lado, evita los problemones. Es mejor arrancar los problemitas y no tratar con los problemones. ¿Sabes qué? En un matrimonio, por ejemplo, la falta de comunicación, que comienza a crecer y a crecer y a crecer, al rato se convierte en un infierno el matrimonio. La falta de oración, de buscar a Dios como matrimonio, es lo primero que debemos atender. Hay tres áreas en nosotros: somos espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. En un matrimonio no todo es sexo. Hay algo más que el sexo. El sexo está en tercer lugar. Lo primero es lo espiritual, espíritu. Primero es la oración, la devoción a Dios, juntos como matrimonio. Orar uno por el otro, con la potestad que Dios nos ha dado, el uno sobre el otro, la autoridad que tiene el esposo sobre el cuerpo de la esposa, la autoridad que tiene la esposa para imponer manos a su esposo. La primera área es la espiritual, la segunda es el área del alma, la comunicación. Y todo esto tiene que trabajarse: el afecto, las buenas palabras, el abrazo, las caricias. En segundo lugar, la amistad. Los esposos son, en el diseño de Dios, los mejores amigos. En el diseño de Dios, el matrimonio no solamente es unidad sexual, sino que además tenemos una misma fe. Somos hermanos, tenemos un mismo Padre. Somos amigos, los mejores. Varón, no necesitas andar buscando amiguitas, ni mujer, no necesitas andar buscando amiguitos.
si fomentamos, si trabajamos nuestra viña, si trabajamos nuestra familia con los principios de Dios, vamos a disfrutar los frutos, porque eso sí, hay que sembrarlos. A diferencia de las espinas que crecen solas, los frutos, si tú los quieres, necesitas sembrarlos. Necesitamos primero labrar la tierra, quitar toda la maleza, preparar la tierra, barbecho, ¿verdad? Y luego la semilla, luego regar y esperar a que dé el fruto. Todo esto, amados, es un trabajo. Y el resultado y lo tercero en el matrimonio es lo que culmina, ¿verdad? Esa unidad espiritual, esa unidad afectiva, termina en la unidad sexual. Fíjate el tercer lugar. Qué cortos estamos en entender tanta sabiduría de parte de Dios, el diseño de Dios. Necesitamos dejar de ser ociosos y tener el entendimiento para empezar a trabajar en nuestras casas, porque dice aquí que la cerca de piedra estaba ya destruida, y dice: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá, dice, como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Los cimientos, los fundamentos, la familia, los cielos que cuentan ese testimonio maravilloso de la creación de Dios. Dios se reservó lo mejor de su creación para lo último. ¿Te das cuenta? Al último, o sea, en el sexto día de su creación, el último día, hizo lo más, para él lo más hermoso, la familia. Di conmigo, la familia. Lo último lo reservó el Señor, lo mejor lo reservó para el último. Si pueden pasar el piano, por favor. Cuando Jesús llegó a las bodas de Canaán, se acabó el vino. Y esto era tremendo, porque eran unas bodas, era una fiesta. Las fiestas duraban días, así que pues era una tragedia que se acabara el vino. Y Jesús ordenó que en 6 tinajas, 6 que estaban allí, las llenaran de agua, y a través de orar al Padre, esa agua se convirtió en vino. Y cuando probaron ese vino, los expertos dijeron: siempre el común de la gente sirve en sus fiestas el mejor vino, y luego, ya que la gente está un poquito tomada, ya que la gente está embriagada, sacan el vino el más inferior. Pero este vino que estoy probando es el mejor. Se ha reservado para lo último. Así el Señor, en el sexto día de su creación, en el último momento, en el último tiempo de su trabajo, se reservó lo mejor. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y el Señor los unió y los bendijo. Los puso como cimiento, los puso como fundamento en la tierra.
Jesús entró a las bodas de Caná para restaurarnos, para mostrarnos que Él iba a enfrentar la cruz, que de su costado iba a brotar el agua y la sangre. Recordarnos con esas 6 tinajas que en el 6º día de su creación Dios diseñó la familia, que en el 6º día de su creación sus cimientos fueron puestos en la tierra y que nunca más serán removidos. Cuando Jesús venga a esta tierra, Él pregunta: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Y sabes de qué está hablando? ¿Encontraré a un Noé en esta tierra? ¿Encontraré a un entendido en esta tierra que haya admitido mi consejo, que haya recibido mi instrucción, que se haya dado cuenta del mensaje de los cielos, que haya observado el sol, la luna, las estrellas y haya entendido el mensaje? Porque no emiten palabra, pero nos están hablando. Nos están hablando de la gloria, de la sabiduría de Dios para nosotros, para nuestras familias. Padre de la gloria, te bendecimos. Todos tenemos aquí una familia, y en Cristo son benditas las familias de la tierra. El propósito de Dios de darnos a su Hijo Jesús es que tu familia sea tan bendecida, que sea saciado del bien de su casa con lo mejor del trigo. Hay una provisión que el Señor ha dado, ha otorgado: el vino que representa la sangre, el vino que produce gozo a las familias, el trigo que es el pan vivo que descendió del cielo, la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la que te va a sustentar. Estos misterios revelándose a tu corazón, esta sabiduría que aún los cielos cuentan, revelándose a tu vida, a tu corazón, para que te vaya bien, para que los pongas por obra. Y el aceite, que es su Espíritu Santo, que va a hermosear tu rostro, que va a hacer resplandecer el rostro de Dios en ti, en tu familia. Esa unción que pudre yugos, esa unción que hace posible lo imposible, esa unción que nos ayuda a perdonarnos, esa unción que nos ayuda a amarnos, esa unción que viene del Padre para preservarnos en la fe, en la esperanza, en el amor que Dios ha manifestado en Jesucristo. ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Y si alguno esta noche no ha reconocido a Jesús como su Salvador, si alguno esta noche ha venido por primera vez y quiere recibir a Jesús en su corazón, quiere aceptar a Jesús, reconocer que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, lo que tú necesitas para ser restaurado, restaurada. Si tú quieres reconocerlo esta noche como
tu Salvador, tu Redentor, el que perdona tus pecados. Él no está aquí para condenarnos, Él está aquí para salvarnos. Somos nosotros los que hemos corrido en contra de lo que Él dice. Pero si tú le recibes esta noche para caminar con Él, Él va a traer vida y paz a tu corazón y va a comenzar a restaurar y va a empezar una obra nueva en tu casa, en tu familia.